Bueno, muy buenos días a todos los presentes, también a Luz de Trento por organizar un poco esta jornada. Como bien se puede ver, bueno, ¿dónde podíamos estar mejor que aquí un sábado por la mañana, ¿no? Así que se nos ve claramente, bueno, pues cuáles son las intenciones. También la parte, como en todos los lados, también de sombra, ¿no? O sea, cuando se organiza de una manera especial una jornada como esta y además, bueno, pues uno ve un sábado por la mañana, pues todo un salón lleno, pues decimos, caramba, ¿no? Pues cómo está nuestro país para que cuestiones que deberían ser fundamentales y que casi pues cualquier niño de 4 años la debería saber ya, pues bueno, la tengamos que realizar de una manera, bueno, pues a través casi de la sociedad civil, como si fuéramos, pues no sé, pues un país ocupado, ¿no? Cuento 2 anécdotas y nos metemos en el tema, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me han llamado la atención pues un poco ya en mi vida, ahora que ya llevo ya la cabeza un poco nevada ya, pues un poco 2 aspectos, ¿no? Por un lado, pues cuando estuve en Chile, bueno, pues estás allí pues que te llevan a rutas históricas y había un grupo de niños de un colegio y enseguida me vino uno, ¿y aquí dónde fue herido Arturo Prat? Y dice, ¿quién puñetas era? Bueno, el niño se fue escandalizado a contar al profesor que había encontrado un adulto que no sabía quién es Arturo Prat, ¿no? El gran héroe naval muerto en la Guerra del Pacífico frente a los peruanos. Los peruanos tienen también a Miguel Grau, los dos grandes marinos, caballeros de estos que se intercambiaron sus combates en las cartas, y los 2 muertos cada uno por su país. El uno es un símbolo de la chilenidad, el otro es un símbolo de la peruanidad, ¿no? Podemos decir ese tipo de ejemplos. Son de la época de Méndez Núñez, ¿no? Para que podamos un poco colocarlo. Bueno, pues un poco esa particularidad que, como en algunos países, bueno, pues ya los niños pequeños, bueno, asumen como propio, bueno, la herencia propia de su historia, de sus héroes, y por lo tanto forma parte un poco de su formación, de su educación, de ese presente, ¿no? O sea, luego ya estaría ya la formación como cristianos que va en paralelo, ¿no? Luego la otra anécdota pues es cuando estás en Polonia, ¿no? Todo el mundo sabe un poco mi relación con el mundo polaco y cómo Polonia tiene también una sociedad civil muy potente, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues es un poco es distinto, ¿no? O sea, más que ser las instituciones, aquí sí es más por un poco el ejemplo que estamos viendo ahora, también por supervivencia y necesidad. O sea, en la sociedad civil la que realiza este tipo de salvamento, de explicar qué es España, porque no lo hacen las instituciones públicas. Si te descuidas, hacen actos absolutamente contrarios a lo que va a ser por el sentimiento de la hispanidad o de nuestras grandes obras, que luego ya pues verán los siguientes ponentes que van a hablar un poco sobre ese tema más en concreto, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, pues de Polonia, pues con uno de mis amigos, pues cuando ahora su hijo ya es una torre de estas de 1,90 que te asusta cuando vas a la calle, yo porque lo he conocido de niño y ahora lo ves y te cambiarías de calle del miedo que te da, ¿no? Pero cuando era un niño de estos de aspecto angelical, con 7 años, pues iba ahí cantando su cancioncilla que venía del colegio, de su primaria, y ¿qué demonios está cantando? Son de estas así, los niños somos felices, ¿no? Es una de las canciones de los legionarios, o sea, del cuerpo de Pilsudski, de cuando recuperaron la independencia en 1918. Claro, que cantaba un niño cuando venía de primaria y había pasado de la guardería primaria, debía tener Josef 7 años en ese momento. O sea, les enseñaban canciones patrióticas para que arraiguen muy bien el sentimiento, porque claro, los polacos han estado 123 años de su vida sin Estado y por lo tanto era la familia y era la parroquia la que se encargaban de educar el espíritu polaco. Tú eres católico y tú eres patriota y por lo tanto la nación debe asentarse sobre la sociedad y la sociedad asienta su identidad pues esencialmente sobre la religión, sobre la lengua, porque yo sé lo de la lengua, nosotros ya tenemos ahí sobre nuestro mundo civilizatorio cultural, y es esencialmente sobre la historia, ¿no? Por eso los polacos pues tienen, y en momentos de crisis, pues como hemos visto ahora, pues el que ha ganado la presidencia de la República es un historiador, ¿no?
así, ¿no? El futuro presidente Navrosky, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos un poco la importancia de la historia. La historia es uno de los pilares, junto con nuestra identidad religiosa, sobre nuestra identidad cultural, que conforman esos tres pilares para poder entender nuestra propia identidad nacional. Dentro un poco de todo ello, y ya que a mí me toca iniciar el fuego, ¿por qué el tema de los Reyes Católicos? No podíamos igual haber empezado con otro periodo, que igual dicen, hombre, pues podías igual con San Fernando III, el santo, ¿no? No, mejor Felipe II. Bueno, ¿por qué los Reyes Católicos? ¿Qué es lo que tienen de particular los Reyes Católicos? Bueno, los Reyes Católicos son los que conforman también un antes y un después, ¿no? O sea, es el inicio de nuestra época dorada, ¿no? Que también nos da una manera de ser de España completamente distinto. ¿En qué sentido? Alguna vez lo hemos repetido, muchas veces tenemos problemas cuando hablamos con algún extranjero. Ahora ya se nos llenará el país de turistas y nos podemos encontrar con cualquier extranjero de estos que dice, bueno, pero España verdaderamente sois una nación o sois un conjunto de pueblos o lo que sea, y tú ya lógicamente ya empiezas a cambiar de colores y de todo tipo de aspecto, y el idiota ¿por qué me dice eso, no? Y así, claro, la mayoría de los europeos provienen esencialmente de una concepción nacional que viene del XIX, ¿no? O sea, que viene del romanticismo y por lo tanto de un aspecto como más sensitivo, que está principalmente basado en dos aspectos. Como hemos visto, nosotros estamos más bien basados en religión, nuestra historia y nuestra cultura. Ello suele ser raza y lengua. Fin de la cuestión. Y no hay más. La mayoría que hablas de, podemos decir, nacionalismos como más recientes, que pueden ser por los bálticos, como pueden ser los balcánicos, rápidamente te dicen, bueno, nosotros somos así, te dan casi una descripción física de cómo son, y esencialmente la potenciación de la lengua con una música, con una literatura. Si uno va a buscar, voy a buscar música popular eslovaca o checa o lo que sea, pues rápidamente, pues ves que es todo del 19, ¿no? Podemos decir una idealización de lo que es el mundo campesino del 19, resaltado y cogiendo un poco toda esa fuerza. Por eso es muy difícil que puedan entendernos a los españoles cuando nuestra identidad empieza ya a iniciarse en el siglo V, o sea, cuando tienes una descomposición del Imperio Romano, y por tanto, bueno, pues ya nosotros pues casi podemos decir, bueno, pero tampoco tenemos, hombre, hay una cierta persona que escribe la historia de Hispania que se llama San Isidoro, o sea, que si ya empezamos por ahí, claro, cuando te viene igual pues un estonio a darte lecciones de historia y ellos todavía están escribiendo el prólogo de la historia de Estonia, porque ya digo yo que en el futuro escribirán el primer capítulo, claro, nosotros con San Isidoro ya empezamos a escribir la historia de nuestra identidad, ¿no? Y entonces nosotros llevamos ya más que la enciclopedia Larousse, ¿no? O sea, vamos añadiendo tomos y entonces tenemos nuestros momentos malos, nuestros momentos buenos, pero nosotros somos una de las naciones más vecchias, ¿no? Un poco de esa particularidad, ¿no? No digo anciano, por el otro día ya me llevé ya un mosqueo con un profesor que lo tuve de alumno, y había puesto en redes y así, recibo a 2 alumnas y me lleva una gran alegría porque vengan a visitar a este viejo profesor. Y le dije, y yo entonces que soy de Parque Jurásico, tío, bueno, a ver, que yo te he dado clase, ¿no? Haz el favor de no poner esas cosas porque nos pones a los demás en evidencia, ¿no? Entonces, se agarra un mosqueo, de aquí te espero, tío, porque estés casado con hijos no quiere decir que tengas ciertos grados, por lo menos con los mayores, ¿no? Así que, y los demás, si no nos considero mayores, tú menos, ¿no? Así que, ala. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una particularidad. Luego, con respecto a lo que decía Asís inicialmente con lo de Cayetana, también hay otra particularidad, que en eso sí nos afecta a nosotros. A diferencia de estos europeos que vemos que dicen, bueno, es que yo soy europeo, ¿por qué? Porque he nacido en Europa. Claro, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, ¿y qué es Europa? Bueno, pues una península de Eurasia. ¿Y qué es lo que hace que Europa sea distinta? Hombre, su cristianismo. Su cristianismo.
Si no hubiera cristianismo, pues Europa sería pues una parte del continente asiático y hasta una península más, como puede salir la de Indochina también, ¿no? Por el otro lado. O sea que ya tenemos una particularidad. Segundo, entonces, con el inicio de Hispania, para que podamos entender un poco lo de los reyes católicos, y ya nos metemos con los reyes católicos plenamente, ¿no? Porque tenemos el tiempo limitado. Entonces, cuando se disuelve el Imperio Romano, ya empieza con la aparición de los pueblos bárbaros a conformarse ya pues ciertas naciones. Por ejemplo, nuestro gran maestro Luis Suárez, que tiene además un librito sobre ello, pues claramente va marcando también las pautas de cómo se van conformando todas ellas, ¿no? Por ejemplo, hay dos que nos pueden ayudar, ¿no? En ese sentido, un poco a conformar la identidad y por qué las diferencias, ¿no? Cuando el mundo de las Galias, por ejemplo, pues se transforma en Francia por la incorporación de los francos, ¿no? O sea, es el pueblo germánico, el pueblo de los francos, cuando se bautiza Clodoveo, el que impone esa cristianización, pero también una visión en la cual todo lo que es esa herencia galo-romana queda subordinada a lo que es la presencia franca, ¿no? Y eso luego van a tener también esa tirantez, esa circunstancia de que muchas veces la autoridad civil, la autoridad real y luego la autoridad del Estado siempre tenga una fuerza, podemos decir, extraordinaria con respecto a las luchas internas que han tenido los franceses. Por el lado contrario, nosotros resulta que, bueno, pues nosotros no nos transformamos en Gotia, o sea, tenemos los visigodos, se nos establecen aquí, se conforma con ya con la conversión de los arrianos al catolicismo, esa fusión, ya no vivimos una sociedad de castas, por lo tanto ahí ya nace ya un poco ese proceso con una identidad católica que conforma ya esa disolución del mundo godo en el mundo hispano-romano, pero con la particularidad que nosotros no nos transformamos en Gotia, sino seguimos siendo Hispania, o sea, somos los que disolvemos el mundo godo dentro de nosotros. Así que bueno, igual luego pues sí, vamos por Palencia y vemos igual un palentino que digo, caramba, ¿no? Este parece un godo redivivido, ¿no? Ese por su aspecto, pero al final culturalmente no es muy diferente de todos los demás, ¿no? Aparte de esas particularidades que podamos encontrar en ciertas zonas de nuestra meseta norte, ¿no? Claro, ¿por qué digo esto? Digo esto porque luego cuando tengamos toda la destrucción de esa Hispania, y cuando alguno de aquellos caballeros godos se refugien en el mundo del norte, como es Pelayo, ¿no? Y se conforme esa restauratio, ¿no? Un poco de lo que fueron el reino godo en los montes asturianos, cántabros y también en las zonas pirenaicas con otros refugiados, somos nosotros los que voluntariamente apelamos y nos hacemos sentir, bueno, pues miembros un poco de esa herencia que también conforma parte de Europa. O sea, nosotros podíamos haber sido como los sirios. Tenemos también una herencia fenicia, una herencia griega, una herencia romana, pero bueno, los sirios mayoritariamente pertenecen a un ámbito islámico, aunque tienen unas comunidades minoritarias cristianas, pero físicamente no se distinguen de nosotros. O sea, quiero decir que a un sirio, un libanés lo ponemos entre nosotros y nadie lo distingue de un español. Somos muy similares. Hay otros no, los norteafricanos sí se les distingue, pero los sirios levantinos, por ejemplo, los árabes levantinos, no se les distingue. Y tenemos mundos paralelos. Entonces, ¿en qué nos distinguen a un sirio a nosotros? Cuando un sirio claramente dirías es un habitante del Próximo Oriente y en cambio en español, hombre, es un europeo claro, pues claramente nuestra fidelidad al cristianismo, ¿no? O sea, la Reconquista no es algo inventado en el siglo XIX, no es un periodo, sino que da carácter, se puede decir un poco, a esa identidad. O sea, voluntariamente nuestros antepasados optaron por una opción. Nosotros formamos parte de Europa. ¿Qué significa Europa? Aquí sí podemos decir, es una traducción, significa la cristiandad en ese momento. Nosotros optamos por formar parte de la cristiandad. Somos el mundo de la frontera de esa cristiandad y vamos a ir extendiendo y creando, por lo tanto, un poco todo ese carácter, ¿no? Nuestras pluralidades regionales, un poco en ese sentido, se van forjando poco a poco en todo ese momento de luchas y momentos de paz continuas que se van forjando en el periodo de la Reconquista
reconquista y se va, por lo tanto, calibrando allí. También en esos momentos, bueno, son las apariciones de los reinos y que, como vemos, tampoco es que se disuelvan. O sea, aquí vamos a hablar de la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero claro, cuando hablamos de la corona de Castilla, si haríamos alguna provocación y dijésemos, claro, esa tierra castellana como Zamora, pues rápidamente algunos se levantarían y una porra, eso es León. Entonces, bueno, pues ya tendríamos que decir, bueno, pues como vemos, o sea, las identidades las tenemos muy marcadas un poco en esos aspectos claramente, ¿no? ¿Qué es lo que nos proporciona la unidad? ¿Cuál va a ser la semilla? Que esos espíritus rebeldes, casi lo mismo que hicieron los pueblos bárbaros, que al ser cristianizados se van a convertir casi en punta de lanza posteriormente de la liberación de los santos lugares, etcétera. O sea, se canaliza, podemos decir un poco, su espíritu guerrero cristianizado en una misión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos da a nosotros esa unidad cuando, podemos decir, los pueblos del norte conformados en esos reinos que van a ir conformando nuestras identidades regionales, allí van bajando al sur? Pues precisamente cuando nos vamos encontrando con los mozárabes. ¿Qué es un mozárabe? Hombre, un cristiano que vive dominado y sometido en el territorio islámico. ¿Y en realidad qué es? Pues es un visigodo sometido. O sea, vive con lo que hablamos de la liturgia mozárabe, es la antigua liturgia visigoda. Son los cristianos que están allí sometidos al mundo islámico, son los que tienen también toda una cultura martirial para nosotros muy desconocida, en las cuales, bueno, pues van a ser tan martirizados. Hay algunos que les encanta un poco, la cultura de las 3 ciudades, sí, el que tenía dinero la pagaba y el que no tenía dinero o se ponía el kefir encima de la cabeza o le degollaban. O sea que vamos a una cultura de tolerancia pues tremenda, ¿no? Hay momentos, podemos decir, un poco así, ¿no? Entonces, pues claramente, según los mozárabes van siendo liberados por sus hermanos del norte, van entrando, por lo tanto, en esa relación, y ellos son los que tienen en su pasado inmediato esa visión de una unidad política que abarcaba toda la península. Son los que van a proporcionar, podemos decir, un poco esa idealización del modelo. Antes, en el pasado, fuimos un reino, estábamos todos unidos y conformamos una unidad política dentro de las diferencias. Van a ser precisamente los mozárabes del sur los que van a proporcionar el sentido de unidad política a los guerreros del norte, que se van pues prolongando, estableciendo un poco esa frontera y creando también ese carácter guerrero de hombre libre también, que, bueno, pues muchas veces la particularidad del Cid, que ahora, bueno, pues hay también pues muchos compañeros del gremio que intentan, bueno, era un mercenario, era no sé qué. Bueno, es que tampoco te enteras de nada. Al final el Cid es la visualización del hombre de la frontera, un hombre libre que, conforme se va forjando esa tradición de guerreros campesinos que se van situando en la frontera, va viéndose la imposibilidad de que pueda surgir una monarquía absolutista en territorio español, donde un monarca, si quiere verdaderamente ser un monarca, va a tener que respetar las libertades plenas un poco de sus súbditos, porque sus súbditos son de los que a la mínima pueden sacar la espada y no solo ir contra el que lleva el kefir en la cabeza en el sur, sino también levantarse hacia arriba, porque usted ha dejado de ser un monarca natural que gobierna para el bien común de todos y se acaba de transformar en un tirano, y por lo tanto lo vamos a derrocar porque está afectando a mis libertades, ¿no? Entonces es un mundo muy particular, poco en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué entonces ya desembarcamos por fin en los Reyes Católicos? Tienen importancia los Reyes Católicos, porque son los que culminan un poco este proceso de maduración, de elaboración, un poco de esta identidad que se ha ido forjando durante el periodo de la Reconquista. Isabel tiene claro en todo, ahí les invitaría esencialmente a leer los libros del recientemente fallecido por Luis Suárez Fernández, ¿no? Todos los que tiene sobre Isabel I, sobre los Reyes Católicos, porque la verdad es el máximo entendido y era el que principalmente llevó todo ese camino hacia, bueno, pues esperemos que lo podamos ver finalmente de beatificación de nuestra reina, ¿no? Una persona que en las guerras civiles castellanas se da plenamente cuenta de
las virtudes, las deficiencias que tiene la nobleza, son los cuadros necesarios para gobernar un reino, pero también las ambiciones particulares que tienen, que tienden, por lo tanto, a no tener esa visión global, que es la vocación de todo rey, ¿no? Todo rey tiene que apelar al bien común un poco de toda la sociedad en la cual, bueno, pues él está al frente un poco de ella y tiene que mirar un poco por el bien de ello, ¿no? Con Isabel vamos a tener pues también una reivindicación de que no solo los reyes están allí puestos, sino que tienen el derecho a gobernar, a desempeñar plenamente esas prerrogativas y además correspondientes a su cargo. O sea, el rey tiene una función en aquel presente y ella lo va a tener bien claro en ese aspecto. O sea, no dice, bueno, esto es una cuestión de mi marido, tururú. O sea, ella es la que va a apelar, defendernos, ¿no? O sea, las mujeres en esto podemos hacer la misma labor y, por tanto, bueno, va a tener unas cuestiones que no son costumbristas un poco de esa manera. O sea, va a plantear la cuestión de que con sus hijas, con las mujeres con las que se va a desarrollar una apelación también, bueno, muy reivindicativa, que claro, no se hace por su catolicismo, del papel de la mujer también a nivel de gobierno. Y en un sentido de igualdad, no en el sentido, se puede decir muchas veces, de competitividad, de superioridad que se hace en la actualidad, un poco en ese aspecto. Por ejemplo, de Isabel es modélica un poco de cómo ella, pues cuando gobierna con Fernando, cuando ella ya desde un inicio decide que con quien se va a casar es con su primo en segundo grado, Fernando, también un poco por ese proceso. Ahora hablaremos qué particularidad tiene la casa de Trastámara, a la cual pertenecen a ambos cónyuges, pues en el aspecto de que Isabel, por ejemplo, también se saltará a la torera. O sea, uno, no cede los derechos de Castilla exclusivamente a su marido, diciendo, bueno, yo soy reina que tengo una función subordinada. Pues no, dice, no, yo soy reina en plenitud de mis prerrogativas, pero tampoco es que divida la cuestión. Fernando lo es en su parte y somos consortes en la parte de otro, sino que ella también cede esas prerrogativas a Fernando para que sea tan rey castellano en Castilla como ella, de la misma manera que Fernando también cederá las mismas prerrogativas para que Isabel pueda ser reina de Aragón con los mismos derechos que él tiene. O sea, se produce una unidad plena, que es algo muy discutible por los historiadores de ahora. Podemos ver como algunos dicen, bueno, en realidad España nace en 1812 con la Constitución de Cádiz y contra la lucha del francés. Bueno, pues eso son interpretaciones, se puede decir más bien de tipo contemporáneo, en la cual la mentalidad de concepción de España, pues exclusivamente algunos la entienden, bueno, pues a través de los filtros que podríamos denominar un poco liberales, en el sentido, yo no considero una nación si no hay un mercado nacional, si no hay una ley nacional, si no hay unas instituciones que abarcan todo el territorio. En este aspecto, en lo de los reyes católicos, en el presente de ese momento, ellos van a conformar la identidad de España plenamente, pero teniendo en cuenta que debajo de esa unidad es una federación de reinos. Y por lo tanto Castilla tiene su personalidad, Aragón tiene su personalidad, y cada uno se rige según sus leyes y sus costumbres, la cual también motiva que haya una permeabilidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando dicen, no, es que por ejemplo pues en América solo podían ir castellanos, ¿no? Ahí plenamente Isabel dice, y los súbditos de la corona de Aragón podrán ir también a las Indias con la plenitud de derechos que les otorga la unidad del reino, como si fuesen castellanos. O sea que sí que los territorios van a estar dentro del ámbito castellano, pero los súbditos de la otra parte de la corona pueden ir, podemos decir, como tales. O sea, vemos la permeabilidad, aunque cada uno tenga, podemos decir, sus propias leyes, sus propias costumbres, y también luego, pues por la dificultad un poco de toda esa pluralidad de leyes, pues esencialmente, bueno, pues también vayan a apoyarse, por ejemplo, en Alfonso Díaz de Montalvo, que realizará todo ese ordenamiento jurídico para poder, en definitiva, que a la hora de gobernar se gobierne mediante la ley y mediante la costumbre, ¿no? O sea, que inicialmente ya cuando los reyes católicos llegan, ya tienen una visión de que
no vamos a gobernar de manera personal, vamos a gobernar con el espíritu de un Estado de Derecho. Aquí se gobierna según lo que marca la ley, según lo que marca la herencia que estamos previniendo, etc. Son también los primeros que van a subrayar muchísimo lo que va a ser el término de la libertad, ¿no? Decimos, ¿la libertad en qué aspecto? Pues, por ejemplo, la libertad en el sentido de los propios súbditos de Castilla, y dentro del ámbito de la Corona de Aragón, lo que van a ser pues el Principado de Cataluña, con la liberación esencialmente de los vasallos, ¿no? De los siervos. Va a haber países en los cuales la servidumbre se va a mantener hasta el siglo XIX, ¿no? Son los casos de Rusia, principalmente países centroeuropeos y países del este, en los cuales, bueno, pues la liberación, que podríamos decir, del mundo campesino, pues va a llegar casi siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, nosotros lo tenemos en el siglo XVI, que es con los Reyes Católicos. O sea, la abolición de gran parte de las cargas del mundo campesino como siervos se produce en esa época. Y en la Corona de Aragón, en la parte, podemos decir, más feudalizada por la influencia francesa, que era el ámbito catalán, se produce también en ese ámbito. O sea, son los primeros reyes católicos que los tendríamos que tener ya, podemos decir, de vanguardia, un poco anunciando casi un mundo nuevo y con un gran respeto en ese aspecto, ¿no? Ahí. Son los primeros que van a señalar en ese ámbito cuando ellos culminan, por ejemplo, toda la toma de las Islas Canarias, que se había hecho de una manera, bueno, pues muy incontrolada, muy individualista por los reyes anteriores, encomendándola a caballeros privados que ni siquiera eran hispanos, solían ser normandos, que iban por una capacidad esencialmente de beneficio. Ahora es cuando se para todo eso y se adopta ya una culminación ya de la toma del archipiélago, pero de una manera plenamente humana a través de la corona, y en la cual es la propia Isabel ya lo que dice: los habitantes por el lado del archipiélago serán respetados en su libertad, en su vida y en sus propiedades. Por lo tanto, ni pueden ser asesinados, ni pueden ser esclavizados y vendidos, etcétera, ¿no? Ya ese inicio que se realiza en Canarias será ya el antecedente de lo que será ya el ámbito de América, ¿no? En el cual aquí ya tenemos que plantear dos puntos de vista que muchas veces nos contradicen, ¿no? O si algunos de ustedes se meten mucho en redes, bueno, pues siempre te puedes encontrar pues algún idiota que dice: ojalá hubieran venido aquí los holandeses, etcétera, porque los españoles nos trajeron su retraso, y todo eso, ¿no? No me voy a meter porque ya hay ponentes que van a hablar sobre la hispanidad posteriormente. Pero claro, ahí tenemos, por ejemplo, a von Humboldt, ¿no? Cuando en el siglo XVIII ve México, ve Lima y dice: bueno, no he visto ninguna ciudad europea con la riqueza, la presencia, la modernidad que tienen las ciudades españolas de América. No habla de colonias, habla de los virreinatos, un poco en esa extensión de esa modernidad, de esa particularidad. Tengamos en cuenta que el Londres, que muchos se pueden admirar a nivel arquitectónico, es el Londres victoriano, que todavía no existe. El París, que mucho la gente admira, es el París de Napoleón III. Y en cambio el México que todo el mundo admiramos es el México que ya existía. La Lima que todo el mundo admiramos es la Lima que ya existía. Entonces vemos, por lo tanto, que ojo con confundir muchas veces esas fotos fijas. ¿Por qué hablaba un poco de esas visiones? Por dos particularidades. Uno, cuando los holandeses o los ingleses puritanos en el siglo XVII van a llegar a los continentes, ellos van a aplicar una visión que es la del Viejo Testamento. Cuando se produzca esa ruptura, aquí hago un poco de digresión para que podamos entender la labor un poco de los reyes católicos, podemos decir, los cristianos protestantes, ellos intentan asemejarse un poco al Israel que parte de Egipto y que descubre la tierra prometida. Somos un pueblo perseguido que pasamos el Sinaí y llegamos a una tierra prometida. Y por lo tanto los colonos holandeses o ingleses que llegan al sur de África o que llegan a la América del Norte llegan con esa mentalidad. Creamos un nuevo Israel, o sea, la comunidad cristiana protestante, y luego combaten a los demás pueblos de alrededor para crear, podemos decir, esa población de sustitución. O
sea, para ellos no existe el mestizaje está peleado con su propia interpretación del cristianismo en ese aspecto. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, con los reyes católicos, que culminamos dos de los grandes hechos de la época? La finalización de la Reconquista y el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, no me meto en la hispanidad, como vuelvo a repetir, porque ya van a disfrutar ustedes con los otros ponentes, pero sí hay una visión muy distinta en la nuestra. ¿Cuál es? La visión católica es la del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? En el sentido de que para los reyes católicos la unidad está basada, cimentada en la unidad de religión, en la unidad de la fe. O sea, es un reino de bautizados. Y por lo tanto, en ese reino de bautizados, los bautizados pueden tener el origen que sea. Ahí está la importancia del Nuevo Testamento. Si ustedes ven, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades cristianas tienen todo tipo de origen. Inicialmente es una parte de la comunidad que sale de la sinagoga y conforma, por lo tanto, ese nuevo cristianismo. El Mesías ha llegado y, por lo tanto, bueno, pues nosotros ahora somos ya ese nuevo camino, somos los seguidores del Nazareno y, por lo tanto, ya estamos en una nueva particularidad, ¿no? Y en ese nuevo camino se van juntando también todos los demás. Se juntan griegos, se juntan romanos, se juntan etíopes, todo tipo de pueblos conformando ya una misma unidad. Ahí tenemos un poco esas ciertas discusiones un poco entre Pablo y Pedro con si, claro, por las comunidades cristianas que están en Jerusalén mantienen las costumbres culturales judías, pero claro, los que están en Roma, pues mayoritariamente pues no las tienen que seguir porque culturalmente no son ellos judíos, o son griegos, son romanos, o son hispanos, o son de otros pueblos. Ahí empezamos a tener ya ese sentimiento de universalidad, ¿no? Bien, en ese aspecto, cuando se llega a América, se está viviendo, podemos decir, un modelo semejante a lo que va a ser en ese aspecto, bueno, pues el ámbito de los Hechos de los Apóstoles. Los indios son personas, como son personas, tienen que estar ligados a su libertad, a su propiedad y, por lo tanto, al respeto a la vida para ellos. Pero sí pueden ser cristianos siendo evangelizados e integrados dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Así que la visión, por lo tanto, que van a imponer los reyes católicos de esa España que surge es una unidad que intenta en aquel presente idealizar la unidad del pasado de la Hispania Goda, pero vinculada a un cemento unificador que no va vinculado ni con la lengua ni va vinculado con la raza, son conceptos del siglo XIX, sino que van vinculados en ese aspecto con el ámbito de la unidad religiosa. Una unidad religiosa que está muy vinculada, como hemos visto, con el ámbito de la Reconquista, con el Camino de Santiago, que por lo tanto nos proporciona esa universalidad y esa fidelidad también al pontificado, y que posteriormente, pues con los reyes católicos se produce un poco esos dos ámbitos. Uno, cuando se llega a América tenemos dos fenómenos importantes. Uno es el mestizaje, ahora ya lo podemos entender. Si tú no ves a la otra persona como alguien para esclavizar, si tú no ves a la otra persona, sino la ves en plena dignidad humana, con todas sus condiciones plenamente humanas, pues por lo tanto no solo es que le tengas que respetar, sino que también de la misma manera, en igualdad de condiciones, te puedes casar con ellos. Recordemos que nosotros tenemos, por eso, los primeros matrimonios interraciales. O sea, no es que vayan y se junten o se aprovechen, o lo que se dice en algunos modelos educativos de algunos de esos países, y así que dice, bueno, es que los españoles llegaron aquí para violar a todas las mujeres que vinieron a América. Eso, por ejemplo, me lo contó el otro día una historiadora chilena, ¿no? Que era lo que acababa de poner el actual presidente chileno en los libros de texto. Dice, hombre, pues me figuro que las violadas tendrían muchos tíos, padres y hermanos y habrían acabado con los violadores, ¿no? Como puedes imaginarte, eso no es posible, teniendo en cuenta además que cuando llegan los españoles se casan por allí, hay una presencia de la Iglesia y legitiman a sus hijos. Entonces no entiendo yo por dónde viene lo de la violación. Otra cuestión es que me estés hablando de una interpretación de cierto país del norte que legalizó el matrimonio interracial en 1969, ¿no? Que se llama Estados Unidos. Que es cuando es legal el matrimonio interracial, porque no se puede, porque era una
un insulto a la ley y estaba plenamente perseguido y era ilegal, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, pues tienen los demás mucho que aprender un poco en ese aspecto de nosotros. O sea, el tema de la dignidad humana, como vemos, lo introducen los Reyes Católicos y tienen unas particularidades muy fuertes. ¿Por qué se puede basar? Claramente en una iglesia reformada. ¿Qué significa esto también? Aquí tenemos otra particularidad de nuestros Reyes Católicos. Ambos no son lo que en un inicio provocan esa unidad de fe, en la cual dicen, claro, y expulsan a los judíos. Pues tampoco. ¿Cómo que no? Pues los judíos algunos salieron, bueno, algunos salieron, otros no salieron. O sea, lo que van a hacer a través de la unidad de fe, y ahora vamos a ir un poco por esas dos fases que son importantes, es una prohibición del judaísmo, también por unas presiones también muy fuertes del contexto social y eclesiástico de la época. Porque decían, mira, no se puede mantener el mal, o sea, la comunidad judía se mantiene dentro de nosotros mismos como una comunidad orgánica administrativa bajo la protección real. Bueno, pues con las presiones dirán, bueno, pues se pueden mantener siempre y cuando se bauticen, o sea, la unidad de fe, el cemento ese que hablábamos de unidad religiosa, que ellos lo van a ver pues plenamente como un bien común. ¿Eso qué va a provocar? La prohibición del judaísmo, pero con la particularidad de que el que no acepte el bautismo sí puede salir con sus bienes, los que se queden tienen que ser bautizados, y un tercer elemento, los que se han marchado, si se han bautizado, pueden volver, o con promesa de bautizarse. O sea que luego van a volver algunos con promesa de bautizarse y recuperan los bienes al mismo precio que ellos fueron vendidos también. Entonces, como vemos, son unas condiciones que desde luego ni en los siglos posteriores han dado a otro tipo de comunidades. Lo podemos preguntar a los griegos asiáticos que salieron de Turquía, o lo podemos hablar con los turcos cretenses que tuvieron que irse a Turquía, ¿no? Si, oye, en el caso de eso a ti te dieron facilidades, no. O sea que podemos decir unos tratos dentro de lo que era el momento actual, pues con bastante humanización en ese sentido, ¿no? Siguiente, la observancia. Con el fin del cisma de Occidente, o sea, la partición de la Iglesia, que había quedado muy subordinada a los poderes civiles, vuelve otra vez a unificarse, pero vuelve a unificarse con unos problemas, se puede decir, de espiritualidad importante. Esa necesaria reforma debido esencialmente a que había adoptado por el dominio de las autoridades civiles, bueno, podemos decir, bueno, pues unas vidas bastante cómodas. Los Reyes Católicos van a favorecer todo ese proceso de espiritualización, que es, en definitiva, que las órdenes religiosas y las propias diócesis vuelvan a recuperar sus bases originales, sus reglas, y vivan conforme al espíritu de sus reglas, ¿no? Podemos decir al espíritu propio de espiritualidad que se había dado. De ahí las figuras de Fray Hernando de Talavera, de Jiménez de Cisneros, etcétera, que irán apareciendo y que serán los que plenamente vayan espiritualizando una iglesia, eliminando muchas de las cargas que tenían. Los obispos tienen que estar preparados, deben ser adultos, tienen que tener una formación espiritual superior, etcétera. O sea, lo que luego en el futuro se verá a través del Concilio de Trento, se resulta que en España se desarrolla casi medio siglo antes, gracias a los Reyes Católicos, que son los que se van fomentando. Habitualmente los concilios convierten en medida universal lo que ya se ha dado como resultado a nivel local. Las encíclicas de León XIII, por ejemplo, son las experiencias de Monseñor Ketteler casi medio siglo antes en el ámbito alemán. Del mismo modo, el Concilio de Trento universaliza lo que los Reyes Católicos ayudan a realizar en el territorio hispánico en aquella época. Ese proceso de reforma, esa iglesia es la que va a aparecer en América. Son cuando los Reyes Católicos, podemos decir, van a ayudar a la financiación, a la creación de nuevas diócesis, y hay esa figura del patronato. Y como la propia Isabel conoce gran parte de cuáles son los clérigos, podemos decir, es la que al Papa de entonces le dice, si no te importa, yo te voy a proponer cuáles son los clérigos, porque si le dejas
a Alejandro VI Borgia, pues que sea él el que elija a las personas, pues en ese momento era muy buen político, ¿no? Pero podemos decir como eclesiástico, pues igual no se fijaba bien en las personas que tuvieran una mayor riqueza espiritual, sino más bien en carácter igual de subordinación un poco a sus políticas. Va a ser Isabel la que apueste un poco en ese aspecto, y esa iglesia será la que llega a América y la que será testigo de muchas de las demandas, de las malas aplicaciones de las leyes que se desarrolle. Y por lo tanto la cuestión es esencialmente que la Iglesia va a provocar los derechos de rectificación. ¿Por qué nosotros pudimos gobernar bien en América? Porque en unas partes acertábamos, pero en lo que no acertábamos podíamos rectificar y por lo tanto gobernar bien, eliminando una cuestión falsaria que se estaba desarrollando mal. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia no corrupta, sino una iglesia reformada que años antes ya se había reformado, y por eso tenemos toda esa planificación que una generación más tarde saldrán de santos. Una Santa Teresa de Jesús, un San Ignacio de Loyola, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, etc., etc., y San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, etcétera, de la misma manera también en sudamericano, ¿no? Por ir ya finalizando, porque ya estoy así. Tenemos un poco esa puerta que dejamos ya entreabierta para el siguiente ponente con el tema de América, y otro punto importante, el final de la Reconquista. ¿Qué significa eso para nuestro prestigio? En 1453 ha sido la caída de Constantinopla. En 1480 es el asalto de la ciudad de Otranto, en la zona de la Puglia, en el sur de Italia, por los turcos. Creo que están canonizados más de 180 ciudadanos de Otranto que fueron decapitados por los turcos. O sea, los turcos podían desembarcar en el talón de Nápoles, pasar los Apeninos y haber arrasado la Roma primigenia, como habían tomado Constantinopla. Podemos decir un sentimiento de caída, de baja de moral de toda la cristiandad, que dicen, caramba, ¿no? Estamos viviendo una nueva oleada. Nosotros estamos acostumbrados en ese momento, ¿cómo se ven a los turcos? Como una oleada más. Cuando parece que el Islam cae, han venido los almohades, han venido los almorávides. Por cierto, que si un juego que les meto aquí inicial, si ustedes cogen un mapa de estos que busquen por Google y dicen, bueno, el Gran Marruecos, y luego buscan ustedes un mapa del Imperio Almorávide, ahí va. Pues eso, ¿no? O sea, todo el mundo rebusca en su historia y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer en el futuro, ¿no? Los benimerines, para nosotros los turcos son la cuarta oleada islámica que quiere llegar allí y que se van por todo el norte de África, tomarían el reino vasallo de la corona de Castilla de Granada, el reino islámico, como cabeza de puente para todo eso, como hicieron los almorávides, como hicieron los almohades un poquitín en el pasado. Así que es una operación también defensiva el poder desarrollar un poco toda esa labor, pero la caída de Granada no solo es para nosotros la culminación de una operación que luego se abre en América con ese espíritu de frontera que ayuda a construir, podemos decir, esa primera globalización y no convierta a España en una Roma cristiana, podemos decir, creando una civilización en un continente nuevo, sino que además culmina algo a nivel propagandístico. Constantinopla ha caído y por tanto ahora la Catedral de Sofía se ha convertido en una mezquita. Y pocos años después los reyes católicos entran en Granada y pueden decir, y el reino nazarí también ha caído, los islámicos han salido por fuera y por lo tanto ahora la cristiandad ha llegado al Mediterráneo. La toma de Granada, la liberación de Granada es puesta como el reverso de lo de Constantinopla. Hay salvación. Granada es la respuesta a Constantinopla. Aquí estamos. Y por lo tanto los reyes católicos responden un poco con ese espíritu y a nivel de la cristiandad se ve y se mira la recuperación de Granada como la respuesta que se desarrolla a Constantinopla.
Y al rey Fernando, por lo tanto, se le ve como el prototipo del caballero, por lo tanto, cruzado, que acaba de culminar, y por eso luego a sus descendientes van a tener, podemos decir, un poco esa influencia. Por eso cuando Fernando vea, bueno, hay que aislar a Francia, porque Francia, por su tamaño económico demográfico, quiere transformarse otra vez en una potencia como a nivel medieval, las hijas de los reyes católicos todas van a ser aceptadas por los demás. ¿Por qué? Porque los reyes católicos no son unos reyes más, son unos reyes que acaban de construir un gran reino, un poder, una lealtad y una fidelidad a unas leyes, casi podríamos decir el primer Estado de Derecho. Aquí se gobierna según la ley. Y en segundo lugar han constituido una nueva realidad, esa España, en la cual bueno, podrían decir, oye, es que esa España está incompleta, sí está incompleta, y de ahí ya vendrá que ya no tocaría, pero si no, podemos hablarlo entre pasillos cuando estemos, un poco el que los trastamaras estén por todos los lados. Cuando Fernando el Católico meta la nariz, por ejemplo, en Navarra, ¿por qué la mete en Navarra? Porque él es el jefe de la familia. Los reyes de Navarra son los descendientes de su hermanastra, Leonor, y por lo tanto él tiene todo el derecho en ese aspecto, igual que con el reino de Nápoles, que se había segregado temporalmente, de decir, oye, vosotros estáis pactados y no sois un reino soberano independiente, sois un reino soberano, pero que tenéis vasallaje al jefe de la familia, que soy yo, y por lo tanto estáis pactando con el rey de Francia sin mi permiso. Entonces ahí podemos decir, se entra en esas circunstancias. E incluso el reino de Portugal, la Casa Avis, está plenamente entrelazada a nivel sanguíneo también con el resto de los trastámaras, ¿no? Lo podemos ver en la madre de la propia Isabel la Católica, que era princesa, por lo tanto, portuguesa, la propia segunda esposa de Enrique IV, que era otra princesa portuguesa, etc. O sea, las casas reales de Portugal, de Navarra, de Castilla y Aragón son la misma familia. Todos están entrelazados. ¿Para qué? Para intentar buscar volver otra vez a materializar, sin guerra, sin enfrentamientos violentos, la culminación de la unidad de aquella Hispania del pasado que habían logrado los visigodos sobre un cemento religioso que era la unidad de fe, que era el catolicismo en ese momento. Por eso las políticas matrimoniales que se culminan con Felipe II, un poco en ese aspecto, cuando queda como único heredero del imperio portugués y del imperio español. No es la hegemonía de un reino sobre los demás, sino es la igualdad de todos los reinos, sea el tamaño que tengan, respetando las leyes y costumbres de cada cual. Incluso la pequeña Navarra, de donde yo soy natural, que en ese momento tiene 120.000 habitantes, es anexionada, pero con respeto a sus leyes y sus costumbres. En un 1512, en el cual ya la reina, podemos decir, santa, esperemos que lo sea pronto, ya ha fallecido, pero su viudo, podemos decir, mantiene el espíritu, podemos decir, un poco de respeto, un poco a esas circunstancias, ¿no? Luego ya en su futuro, su bisnieto Felipe II conseguirá, podemos decir, la culminación, podemos decir, la mayor extensión de lo que ha sido pues nuestro imperio, nuestra identidad, nuestra civilización, para que, y ya culminó con eso, pues luego un papa de las lejanas tierras eslavas, ¿no? Cuando pase por Santo Domingo, como era San Juan Pablo II, diga, ¿no? Aquí está la labor de España, y gracias a ella, bueno, la mitad de la cristiandad reza en español. Pues como vemos, por los sueños de una adolescente que se llamaba Isabel y supo elegir a su marido. Muchas gracias.